La entrada de liquidez en el sistema, en la bolsa, ha descendido. Esto es negativo para la renta variable de cara al corto plazo. Puede ser la antesala de las caídas del corto-medio plazo de la bolsa de Estados Unidos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Vale, pues aquí arrancamos estas claves de la semana, como siempre analizando lo más relevante de la semana de la economía y los mercados. Os vuelvo a recordar, si veis este vídeo desde mi canal de YouTube, por favor, dejad vuestro comentario, que agradezco que me deis vuestra opinión, siempre es fantástico leeros, siempre del respeto por supuesto, pero vuestra opinión vale oro, así que dejad vuestro comentario, dejad vuestro like y si no seguís el canal, suscribiros. Siempre se agradece muchísimo esto, que es un gesto que a mí me ayuda mucho. Bueno, vamos con las claves de la semana. Trade Republic, luego os cuento sobre Trade Republic cuando vayamos avanzando en el contenido del programa, pero vamos a ir a la situación técnica del SP500, que me parece la primera clave de la semana, de esta semana, que a mí me parece decisiva. Decisiva porque nos acercamos a mitad de mes de julio, que mitad de mes de julio es cuando empieza a caer el volumen de contratación, cuando empieza a restar la liquidez y entonces ahí pueden empezar a venir ya los recortes para el mercado americano, una corrección quizá para seguir subiendo, teniendo en cuenta la tendencia fuerte alcista que estamos teniendo, a menos que empiece a gestarse un cisne negro que no conocemos a día de hoy, o que pase cualquier cosa rara, ¿no? Pero si no pasa cualquier cosa rara, debería haber una corrección de medio plazo para luego subir, o de corto plazo para luego subir. Esto es sobre el papel y sobre la base. Pero semana decisiva, por lo que os digo, caída de la liquidez, caída del volumen y importante dato de inflación en Estados Unidos, que luego lo vamos a comentar en aparte. Bien, SP500, situación en tiempo real. Hoy subiendo, perdón, estaba subiendo antes, hoy cayendo prácticamente plano, un 0,03%. El SP500, índice de referencia de Estados Unidos, esto es mercado spot al contado del SP500. Y que podemos, como pudimos ver, que estas semanas la verdad que hemos ido muy en sintonía con lo que ha ido sucediendo, cosa que me sorprendo yo a mí mismo también, o sea, la verdad que me sorprende a mí mismo que hayamos podido acertar esta situación de corto plazo, no como meses atrás, que el análisis ahí hemos tenido un poquito más de relación amor-odio, más parte del odio que del amor, y ahora estamos en más parte del amor que del odio. Pues ahora lo que estamos viendo es que por ejemplo, indicadores de sobrecompra, se alcanzaron aquí, el mercado luego tendió después a generar este movimiento más de corrección hasta llegar a esta zona ya de nuevo sobreventa. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable, no es que sea muy probable, sino que quizá hay más posibilidades de que esto tienda un poco a irse un poquito para arriba, pero para seguir hacia una tendencia de más o menos así. Debería ser, si esto va sano, ¿no? Una tendencia más de corrección en el espacio del verano. Es decir, a partir de mediados de julio hasta pasado agosto, si el movimiento es sano y teniendo en cuenta que las megacaps están pesando muchísimo en este comportamiento al alza que hemos visto desde los mínimos anuales del año pasado hasta la cotización actual, para que esto vaya o pueda pitar mucho más hacia arriba, lo lógico sería que los valores de gran capitalización un poquito aminorasen el ritmo teniendo en cuenta la caída del volumen en verano y de la liquidez para luego seguir subiendo. Eso sería lo sano. Si luego sube o sube de manera más abrupta, para mí es una subida que goza de menos salud sobre la base. Pero bueno, que es mi opinión, insisto, si es que no me tenéis que replicar mi opinión ni soy el gurú de nada. O sea, simplemente es mi opinión personal en base a mi experiencia y a lo que voy leyendo a diferentes analistas también. Porque uno además construye sus opiniones en base a lo que uno piensa, pero también a lo que piensan los demás o las valoraciones de los demás. Hay que tener la mente abierta absolutamente para todo. Yo siempre os lo digo y por eso a mi canal vienen perfiles de diferente sesgo. Esto es la realidad y los
tradicionales y clásicos básicos lo sabéis, ¿no? O sea que esto no escondo nada, no escondo nada a nadie. Entonces esto, ¿no? Esta es la visión que yo creo. Insisto, de nuevo, SP500, y si nos fijamos en niveles, volvemos a lo de la semana pasada. Por la parte baja, los 4.300 puntos es referencia, y por la parte alta tenemos esta zona de aquí, de este... Pues incluso se puede hacer una lectura como... No es doble techo, porque no lo es, pero esta lectura del máximo anterior y el máximo reciente, ¿no? En torno a los 4.450 puntos aproximadamente. Eso por la parte alta, y superándolo pues por el rango alto. Ya vimos la semana pasada que estábamos en esta zona de los 4.600 puntos como principal referencia, ¿no? Entonces, el primer factor para mí es si empieza a haber cierta debilidad que pueda sanear la tendencia o no, ¿no? Y uno de los puntos relacionados con este factor, es lo que os decía antes de la liquidez del mercado. Y os voy a poner un gráfico que publicaba esta misma semana Bank of America, dame un momentito, que publicaba en su informe Michael Hartnett, el responsable de bolsa de Bank of America, y que pues evidencia... Un momentito que lo tengo ya por aquí. Aquí lo tenemos. Evidencia la situación de la liquidez en los mercados, ¿no? Y que la liquidez está siendo completamente determinante para la situación de la bolsa. Fijaos que cuando vemos más excesos de liquidez entrando en la bolsa, como por ejemplo aquí en 2020, el mercado se ha ido hacia arriba, ¿no? Y cuando ha ido cayendo la liquidez, hacia abajo. Lo que vimos en marzo-abril del 2020, aquí lo vemos, en este punto aquí, fue una entrada importante de liquidez en los mercados, principalmente liderada por inversores minoristas. Esta es la realidad, y según he podido ver además en un último gráfico de JP Morgan, que os lo compartiré mañana en mi comunidad de Discord, también en mi hilo de Twitter, que lo he programado para que os salte este contenido. Teniendo en cuenta este gráfico de la mesa de trading de JP Morgan, no de JP Morgan como entidad, sino la mesa de trading, la liquidez habría entrado más por la parte de los inversores minoristas, también algún hedge fund, pero los institucionales no tanto. Por cierto, algo que he podido contrastar, y además lo habéis podido escuchar aquí en mi canal de Twitch, por Fidelity. Está la entrevista en mi canal de YouTube a Óscar Esteban de Fidelity, que os gustó bastante además, y también ha tenido repercusión en YouTube, en diferido, de que el inversor institucional está cauto. Y luego Edgar Fernández, que tiene trato habitual con institucionales, además él también lo es, y Pedro Gutiérrez, que también hablaba de la sequía dentro del mercado institucional. Y pues se confirma con que el inversor minorista es el que ha entrado más a fondo, ¿no? Chispitotolo, muchas gracias por pasarte y saludar. Y por cierto, que me estabas comentando por aquí, Tyron Akani dice: es curioso que todo se esté esperando a septiembre, lo cual hace que pensar que agosto en algún momento puede dar el susto. Efectivamente, bueno, efectivamente el tema de agosto, luego os lo comento todo esto, pero lo que sí que parece, viendo el gráfico de liquidez y siguiendo el hilo con lo que os estoy comentando, y por lo que me parece semana clave por ver qué sucede, y que quizá el dato de inflación pueda ser excusa o no, ya veremos, pero la liquidez, que lo estáis viendo aquí, en junio ha caído. La liquidez, la entrada de liquidez en el sistema, en la bolsa, ha descendido. Esto es negativo para la renta variable de cara al corto plazo. Esa es la realidad. Por eso digo que dentro de los patrones técnicos puede haber un mini rebote sobre los niveles actuales, pero que hay más presión bajista por esta parte, por la caída del volumen y porque hay muchos que están recogiendo ya beneficios dentro de los inversores minoristas. Otros no, otros siguen dentro y otros siguen burbujeando con Nvidia, por ejemplo, ¿no? Pero no todos. Entonces, por eso creo que esta primera clave me parece interesante. Es una semana decisiva que puede ser la antesala de las caídas del corto medio plazo de la bolsa de Estados Unidos. Insisto, semana clave porque creo que en base a datos macro y a otros datos puede ser la última semana medio o ya empezar a ver cierta corrección. Ya veremos qué entidad o no tiene la corrección, o si es mínima o residual o una corrección basura. Esto ya lo veremos. Pero puede ser la antesala, en mi humilde opinión,
de cierta debilidad en la bolsa después de la fortaleza tan grande. Después de la fortaleza tan grande. Por cierto, Itosama, que efectivamente eso es otro de los factores. El tema de la temporada de resultados. Luego os digo este factor, por supuesto. Segunda clave. Antes de ir a la segunda clave, y mucha gente que me está preguntando y que me ha preguntado por mi comunidad de Discord, por privado, por redes sociales, me han preguntado mucho sobre qué plataforma utilizo o qué hago para invertir en ETFs o en diferentes activos. Yo lo que hago, y además luego os voy a comentar con la siguiente parte del programa otra alternativa, pero yo para invertir en ETFs, pues ETFs de oro, que ya sabéis que yo no soy sospechoso, no es recomendación absolutamente de nada, es lo que yo he hecho, no es recomendación, disclaimer, no es recomendación. Pero yo cuando he invertido en ETFs de oro o en ETFs de petróleo en su momento, cuando veía el petróleo subiendo durante el 2021, o ETFs del SP500 o otros ETFs, yo lo que utilizo es Trade Republic, comisiones de verdad tiradas por los suelos, si no es por nada, es porque os ahorráis. Y yo para invertir en ETFs utilizo Trade Republic. Por ahí os pasa Chris por el chat el enlace para que le echéis un ojo. Y que si os gusta, pues que os registréis porque, insisto, yo estoy súper contento, la verdad, con Trade Republic. Antes de que fuera partner del canal incluso, yo ya invertía en ETFs en Trade Republic, o sea que simplemente... Pero que merece mucho la pena echarle un ojo. Y ahora sí, la segunda clave para mí de la semana... No están en orden de importancia, lo de las claves de la semana. Pero sí que os digo que la segunda clave, que me parece importante, y he aunado como varios factores en una. Por un lado, dato de inflación en Estados Unidos, que se publica el próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, que me parece como el día estrella de la semana. Porque eso puede determinar pues lo que está por venir, ¿no? Y dentro del dato de inflación que tenemos, y que os voy a decir lo que se prevé, ¿no? Y lo que hay que fijarse. El dato de inflación se espera que descienda de una manera súper abrupta en este mes de junio. Se espera que baje del 4% al 3,1% en tasa anualizada, la tasa general. En cambio, la subyacente también debería moderarse del 5,3 al 5%, menos que la general. Y en términos mensuales pasaríamos de un crecimiento del 0,1% al 0,3%, es decir, que de mes a mes subiría la inflación. Pero como tenemos un efecto base que en 2022 la inflación a estas alturas del campeonato era mayúscula por la crisis energética y todo lo que tuvimos, pues claro, los comparables pesan favorablemente. Pero, ojo si tenemos sorpresa. Ojo si sale el sorpresón. Ojo si sale el sorpresón en el dato de inflación. Y os voy a decir por qué. Y lo voy a buscar ahora mismo en tiempo real. Porque la Fed de Cleveland, que tiene los modelos más ajustados de inflación dentro de todas las digamos, divisiones de la Reserva Federal, de las diferentes, si queréis llamar sucursales, ¿no? de la Reserva Federal, pues os lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Qué espera la Fed de Cleveland para estudiar dato de inflación? Porque puede haber sorpresa en su opinión. Y os voy a decir por qué. Fijaos, inflación año sobre año. Estimaciones de la Fed de Cleveland que en las últimas no ha acertado, como sí en 2022, que fue una locura la cantidad de veces que acertó la Fed de Cleveland con sus predicciones, ¿no? Pero, fijaos, espera que en junio efectivamente baje al 3,22. 3,22 sobre lo que os comentaba antes, de que la inflación bajaría al 3,1, es decir, un poquito más de lo que se espera. Un poquito más de lo que se espera. Que la subyacente al 5,11, prácticamente en línea con el consenso, también una décima más, simplemente que el consenso. Pero ojo, Julio, que el efecto base se empieza a diluir. Aquí también ya dijimos que a partir de mayo, junio, julio, la inflación podía cambiar. Es verdad que el proceso desinflacionista sigue hacia adelante y que muchas cosas tienen que cambiar para que esto no se produzca, pero es verdad que los modelos matemáticos y de cálculo, si la base sigue siendo así y si el crecimiento de los precios sigue siendo en torno al 0,2, 0,3, 0,4%, entonces la inflación puede volver a repuntar en verano.
De hecho, en julio espera que del 3,22 pase al 3,61 y que la subyacente suba al 5,22. Estos datos de julio se publicarán en agosto. Ya sabéis que va mes vencido. La inflación de julio se publica en agosto, la inflación de agosto se publica en septiembre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora la que vamos a conocer es la de junio. Y la de junio va a ser un dato que seguramente sea bueno, que sea un recorte importante, porque el componente shelter ya empezará a restar de manera fuerte. Pero ojo con agosto, que puede haber ese pequeño repunte y a ver cómo se lo toman los inversores de, igual no está lo peor, y la Fed diga, septiembre subo tipos de interés otra vez. Imaginaos que en vez de... Vamos a verlo aquí arriba. Aquí lo podemos ajustar. Espera, me voy a cargar esto. En vez de 0,3% en el mes de julio, sube la inflación un 0,4% y nos vamos al 3,7 o 3,8 de inflación anualizada. Ahí igual las palabras de la Fed es... Septiembre subo sí o sí los tipos de interés. Y entonces ya más presión sobre el mercado, sobre las dudas del inversor, etcétera. Entonces, para mí, me parece que estamos ante la semana clave por ver esta tendencia de la inflación y ver pues si hay este sesgo que se va reduciendo. Lo que a mí me parece, en mi opinión, y dentro de mi análisis personal, por cierto, Beldarán, muchas gracias por suscribirte con Prime y muy buenas tardes también a Montoya, que te pasas por aquí, y Beldarán, que me preguntabas qué opino de la bolsa china. Luego hablamos de esto. Luego hablamos de oportunidades. Warren Café, también muy buenas tardes, gracias por pasarte. Que estás por aquí, como siempre, al pie del cañón. Que hayas llegado... no, empezado ya el programa, me refería, pero tú eres bienvenido siempre. Todos los que os unís a lo largo de los directos estáis más que bienvenidos, vamos. Pero súper bienvenidos. Bueno, pues lo que os comentaba del tema de la inflación, que en principio debería ir esa tendencia desinflacionista y es mi punto de vista. Y de hecho estamos teniendo riesgos hacia la deflación importantes. Por ejemplo, esto que os comparto en pantalla. ¿No? Perdonadme, aquí. Esto que os comparto en pantalla, que es el PPI con el CPI, ¿no? Es decir, el índice de precios al productor con el índice de precios al consumo. Inflación de productores, inflación de consumidores. Y siempre han ido correlacionados. Y si esta correlación sigue... A ver, espera, que voy a volver a sacar esto. Aquí. Si esta correlación sigue, deberíamos ver la inflación cayendo hacia esta zona, incluso meterse en negativo, viendo esta tendencia tan relativamente importante. Por cierto, que muchas veces me decíais, no, en YouTube he visto un comentario y dice, cuando te giras el micro se te escucha peor. Disculpadme por esto, pero como tengo las dos pantallas y quiero mirar bien los gráficos y quiero pintar bien y no hacer el ridículo, ¿no? Pues a veces es posible que girando la cabeza se me escuche peor, ¿vale? Pero es eso, es una cosa puntual y que lo sepáis, vamos, que cuando giro la cabeza muchas veces y tal es para ver el gráfico, porque tengo, ya no dos, tengo tres pantallas y quiero verlo todo bien, ¿no? Entonces simplemente es por eso que puedo perder a veces, se me puede perder el sonido, pero para que lo sepáis, tanto los que estáis aquí como los que lo veis desde YouTube, ¿no? Entonces, este segundo factor que os digo de tema posible deflación, ¿no? Incluso China, ligando con la pregunta que me hacías por aquí, Beldarán, de China. Ha habido otro gráfico también muy importante con respecto a China, que yo creo que es digno de mencionar, ¿no? Y es esto de aquí, de Bloomberg, que aquí lo que vemos es el PPI con el CPI y estamos viendo una inflación prácticamente en niveles cero. O sea, es tremendo, ¿eh? O sea, China sí que tiene ahí un riesgo de meterse en deflación, ¿eh? Y si se mete China en deflación, a ver qué pasa con el resto de los, en este caso, los países desarrollados, ¿no? El resto de potencias. Pero fijaos cómo sube de manera importante durante todo el momento de la pandemia el PPI, la inflación, lo máximo que sube es hasta estos puntos de aquí, muy bajo, pero fijaos el PPI cómo baja y cómo la inflación está a esos niveles. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, China yo creo que hay que fijarse mucho y es un factor que hay que seguir durante las próximas semanas. De hecho, la bolsa china, y yéndonos a la pregunta que nos hacía nuestro querido amigo por aquí, ya que hemos visto el SP500, vamos a ver
Vamos a ver, Shanghái, ¿no? Esperaos, un momentín. Un momentín, a ver si... A ver. Pero ligando con el tema de la bolsa china, bueno, yo por darte mi opinión personal de la bolsa china, vale. Yo por darte mi opinión personal de la bolsa china, yo creo que de cara a un muy largo plazo está seguramente ante una oportunidad histórica, ¿no? Creo que no. ¿Sabéis cuál es el ticker del Shanghai Composite? Porque estoy buscándolo por aquí y parece que es SEE Composite, pero aquí no me sale en TradingView. Y si vosotros usáis TradingView, ¿sabéis cuál es el HSCI, me dices? Ah, bueno, HSCI es el Hang Seng. HSI, vale. HSCI es el Hang Seng. A ver. Vale, bueno, vamos al Hang Seng si queréis primero, que tiene un componente más tecnológico. Pero ya lo veis aquí, ¿no? Ligando con el tema de inflación. Estamos ligando aquí con el tema de inflación dentro de la segunda clave. Por cierto, antes de irme a esto, contestar un poco a esto, que ya os respondo que yo creo que no es opinión, no, o sea, no es recomendación, es opinión personal, pero de cara a un posicionamiento a largo plazo, una diversificación en China puede ser muy interesante, por lo que ha corregido, por el potencial crecimiento que tiene China, porque tiene más margen para bajar tipos de interés y para hacer QEs incluso, y esto es expansión o expansionista para la renta variable. Entonces, es mi opinión, ¿no? Pero esta semana, ligado con el tema de la inflación, lo que os comentaba antes de Estados Unidos, va a hablar tipos de interés, previsión de los bancos centrales, va a hablar Bullard, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, el halcón de entre los halcones de la Reserva Federal, que no tiene derecho a voto, pero ojo con las tendencias que igual se va a notar la medalla de oro, porque él hablaba de inflación a niveles a los que terminó llegando y subía de tipos de interés al 6 o 6,5%. Y es verdad que le hemos dado credibilidad muy cero, ¿no? Por cierto, Josean, hola Héctor desde el Valle de Ayala, muchísimas gracias, un abrazo a todos los que nos veis desde allí y 1.000 millones de gracias. No sé si sigues el canal de Twitch, te invito a que lo hagas, tanto tú como el resto de los nuevos que estéis por aquí, que sigáis el canal de Twitch y que os suscribáis si os gusta el contenido, porque el apoyo vuestro es fantástico, si así lo consideráis. Bueno, lo que os digo, habla Bullard, que nos reíamos. Bueno, tampoco es que nos riéramos, pero no tomábamos en serio muchas veces sus declaraciones y estamos cada vez más cerca del 6% que él habla de los tipos de interés o 6,5%, ¿eh? Estamos ya cada vez más cerca, con lo cual, cuidado lo que nos pueda decir Bullard el miércoles, creo que también es el miércoles el día que habla Bullard, muy atentos a lo que nos pueda decir, ¿no? Sobre también estas fuerzas deflacionistas, sobre la situación del mercado monetario, sobre la situación de los tipos de interés, sobre el devenir de la economía de Estados Unidos y si cree que nos vamos a recesión económica. Pues es verdad que jajajaja Bullard, y ojo que a lo mejor tiene razón Bullard, ¿eh? Cuidado que a lo mejor se ha notado un tanto. Y yendo a China, lo que os digo, ¿no? Y además que se ha visto un sell-off, fijaos en el Hang Seng, en concreto, que es lo que vemos, pues esta tendencia que nos lleva hasta acá, hasta este suelo, y luego esta recuperación hasta este nivel, pues vemos claramente, ¿no? Esta secuencia de ondas, ahora esta fase contractiva, seguramente profundizar incluso a esta zona, pero que para mí tiene capacidad de irse hacia arriba, ¿no? Teniendo en cuenta pues todos estos estímulos que estamos viendo, ya baja de tipos de interés en China, seguramente si la cosa va peor estimulen todavía más la economía. Pues China es un país, no es recomendación, insisto, es opinión personal, para echarle un ojo, simplemente, ¿no? O sea, eso que por descontado. Bueno, esta es cierre de capítulo de la segunda clave. La tercera clave, precisamente, que os iba a comentar, tenía relación con China. Y era este camino de la deflación, con lo cual ya lo hemos visto en este tramo, ¿no? De la situación de China, una vez más, insisto, en este gráfico anterior, porque habíamos conocido estos datos de inflación de China. En concreto, quiero dar los datos correctos, que lo estoy viendo ahora mismo en pantalla. El IPC anual en 0, lo veis ahí, 0%, se esperaba 0,2%, el mensual menos 0,2%. Ojo que los precios caen en mensual un menos 0,2% del menos 0,2% del mes anterior, cuando se esperaba 0%. Es decir, ya van 2 meses consecutivos en China en el que los precios caen. Y el IPP menos 5,4%, ¿eh? Ojo que se dice pronto, el índice de precios al productor cayendo en estos niveles. Por tanto, riesgo de deflación en China, empieza a haber riesgo real de deflación en China y vamos a ver cómo nos afecta.
Semana muy decisiva con estos datos de China y con lo que os decía antes de la bolsa. Otra más bien de las claves, y más en relación con el tema de Wall Street que antes comentaba. Por cierto, no sé si estabais comentando por aquí, por el chat. Efectivamente, mañana Bullard, 15 horas CEST, ¿no? O sea que muy atentos también eso a las declaraciones de Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis. Mañana martes, no miércoles. Mañana martes, matizamos. Mañana es cuando habla Bullard. A las 3 de la tarde, hora española. Me aparece en el calendario, pero no me fío. Últimamente me fío poco del calendario porque falla, ¿no? Pero aquí me figura declaraciones de Bullard a las 3 de la tarde, mañana. O sea que mañana vamos a tener un día movidito en los mercados a ver qué nos dice Bullard. Hoy, de hecho, hablando y también clave de la semana, de la situación de las declaraciones de los bancos centrales, ha hablado Barr de la Fed. Y ha hablado de el sistema bancario y cómo se encuentra. En concreto, Barr de la Fed dice que los bancos más grandes necesitan más capital. Ojo, comenta que van a necesitar $2 más de capital por cada $100 de activos ponderados por riesgo. Y dice que habrá ampliación de las normas de capital mejoradas a los bancos con 100.000 millones de dólares en activos desde el umbral que había antes, que era 700.000 millones de dólares. O sea que los bancos siguen ahí, los miembros de la Fed, metiendo soluciones y parches al sistema bancario de Estados Unidos, banca regional y bancos grandes, ¿no? Que es lo que se refería aquí Barr de la Fed, ¿no? Que ha hablado hoy. Más cosas. Esto lo vamos a ver después. O era esto lo que tenía preparado para vosotros. Un momentín, ¿eh? Es esto. Esta es la siguiente clave de los mercados de esta semana. Queridos miembros de la comunidad y gente del chat. Es el tema de la volatilidad, que me parece muy importante, la situación de la volatilidad en los mercados. Lo que veis en pantalla es el MOVE, el índice de volatilidad del mercado de bonos. Muchas veces hablamos exclusivamente del VIX, que es la otra línea. Y el VIX, el índice de volatilidad, el medidor de volatilidad del SP500. ¿Y qué vemos en este gráfico? Fantástico, me parece muy interesante y me parece como relevante para hablar de esta cuarta clave, ¿no? Para mí y para la semana. Y es la dispersión enorme que vuelve a haber entre la volatilidad de los bonos y la volatilidad de la bolsa. Me parece que es fundamental para entender la situación de los mercados ahora, y de hecho, y luego os lo voy a compartir también, el bono a 2 años de Estados Unidos está en el máximo rentabilidad del 2009. El bono a 2 años que cuando pasó los eventos de Silicon Valley Bank y también de Signature Bank, de First Republic Bank, que empezó a relajarse y parecía que la curva de tipos se volvía a desinvertir y que ya nos iba a dar señales inmediatas de recesión económica, y hizo un sí pero no. Y como yo compartí en mis redes, ¿no? Que parecía esto como el típico meme de Juanma Rodríguez del Chiringuito, que le mandamos un abrazo desde aquí, de la recesión va por aquí y por allá, ¿no? Fue un poco como eso lo que vivimos durante los meses de marzo, abril, mayo en los mercados. Pero esto lo que ha servido es para que el diferencial de volatilidad, como vemos aquí en pantalla, y como os lo voy a pintar por aquí, este diferencial de volatilidad vuelva a ser grande ahí, ¿no? A mí me parece que la situación del MOVE y el mercado de bonos y la volatilidad que estamos viendo en la renta fija es para hacérselo mirar. Es para sentarse bien en la silla, analizarlo y decir, cuidado, porque hay una volatilidad muy, muy importante en el mercado de bonos y muy baja en la bolsa en términos generales. Y lo estamos viendo, ¿no? Y fijaos el diferencial que tenéis ahí. Entonces, ¿es posible que en estas próximas semanas esto se reduzca o se amplíe? Pues es posible, claro que sí. Es que la anterior vez que vimos este diferencial fue aquí, ¿no? Por ejemplo, entre enero y febrero, perdonad. Luego vimos cómo esto se disparó, ¿no? Por Silicon Valley Bank y demás. Pero fijaos que cuando hubo este diferencial, luego tendió otra vez a reducirse y disparándose la volatilidad. Y luego también lo vimos en los mínimos de los mercados el año pasado.
Vamos a ver, ¿no? Cómo conjuga todo esto, pero yo creo que la volatilidad, como dice Montoya, que por cierto, Montoya es un miembro que colabora mucho en la comunidad de Discord compartiendo gráficos de interés. Tanto yo como él, ahí estamos currándonos el hilo de información para daros la información en tiempo real al momento de cualquier dato relevante. Por ejemplo, de esta semana el dato de inflación del próximo miércoles lo daremos en tiempo real. Las peticiones iniciales de desempleo, el dato de paro, los PMIs, todo lo tenéis ahí en tiempo real en mi comunidad de Discord. También debates con vosotros, charlas amenas, todo lo tenéis ahí en Discord y es gratis. Si no tenéis usuarios, lo creáis, os pasa por el chat Chris en el enlace y os unís, que es que os va a gustar, si es que os va a gustar. Ya 1700 usuarios prácticamente estamos en Discord, así que, vamos, fetén, os espero por Discord, ¿eh? Bueno, decías, Dito Sama, ¿sería una buena oportunidad para entrar en el bono a 10 años con la idea de ir cobrando los cupones y eventualmente que el precio suba con la baja de tipos? Yo lo que te digo es que los inversores institucionales, muchos de ellos, es lo que están haciendo. Yo te digo que cuando hablas con gestores y con expertos, yo a nivel personal, lo que he hablado con ellos, muchos están empezando a hacer esa estrategia. Yo es lo que sé. Yo no recomiendo porque no recomiendo. Yo tengo mi visión y puede ser interesante eso que comentas. Pero sí que te digo que lo están haciendo muchos gestores de fondos, a nivel internacional y a nivel nacional aquí en España. Para los que no digo nacional porque resido en España, básicamente, no por nada. Pero vamos, que eso, ¿no? O sea, que es lo que te puedo decir, es lo que te puedo decir. Y bien, vamos a la última clave. Vamos a la última clave antes de luego irnos a la parte de la Investing Academy, donde abordaremos mercado de materias primas. ¿Descuenta o no descuenta recesión? ¿Cómo se encuentra ahora mismo actualmente el mercado de materias primas y qué ha hecho en otros momentos en recesiones económicas? Siempre yo creo que este tipo de contenidos os gusta bastante y ahondaremos en ello. Por cierto, volveremos con ese contenido en septiembre también. El mes de septiembre por lo menos aguantamos con el contenido de la Investing Academy, para que lo sepáis. Bueno, la quinta clave desde mi humilde punto de vista es que se inicia a final de semana la temporada de resultados en Estados Unidos. Como siempre sucede, empezarán a presentar los bancos, sobre todo a partir de la próxima semana, y esto nos puede dar pistas de si hay contracción de beneficios, como ha sido el segundo trimestre del año, y vamos a ver las perspectivas de cara al segundo semestre, que yo creo que el guidance de cara a los próximos 6 meses puede ser interesante, lo que nos vayan diciendo los CEOs de las principales compañías de Estados Unidos. Vamos a ver si las tecnológicas han inflado demasiado su cotización y enfrían un poquito las aguas, o no, o meten más gasolina. Pero por eso yo creo que va a ser muy interesante los resultados empresariales y la temporada que arranca este próximo viernes. Eso es lo que tenemos a nivel de esta semana y para mí las claves de la semana. Una semana que me parece vital, fundamental para iniciar lo que queda de año. Es decir, para iniciar el camino que resta de 2023. Este segundo semestre que ya hemos arrancado, hemos empezado a caminar. Pero esta semana nos va a dar más pistas, tanto por el dato de inflación, como por la cotización de los principales índices de Estados Unidos, como por la situación de China, como por la situación de la volatilidad y como la temporada de resultados. Esas 5 claves que yo creo que me parecen fundamentales, atendiendo muy con el ojo en los mercados a los niveles de la liquidez, a la situación del RSI, a ver cómo va evolucionando y pivotando, y el volumen, que seguramente a partir del día 15, 16, 17 de julio suele caer bastante de manera estacionaria en Wall Street. Vamos a ver si este año es diferente o si mantiene esa misma tendencia. Como dices, Montoya, ojo que los TTA pasan a vender en S&P 4300 y esos mueven mucho mercado. Pues efectivamente, cuidado, ¿no? Cuidado. Por eso hay que tener mucha prudencia en estos momentos. Estoy contigo, ¿eh? Estoy absolutamente contigo y coincido y ya, además hablamos bastante por privado y coincidimos bastante con estas visiones.